¿Estás de acuerdo que antes robaban pero te daban? Sí, 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 ¿estás de acuerdo que antes los gobiernos anteriores, los gobiernos municipales, estatales, federales, robaban, pero te daban? Fue una de las pláticas que tuve hace unos días con uno de mis primos, que saludo a mi primo a donde se encuentre, y fue hasta ese momento cuando empecé a entender la gravedad de la situación que como mexicanos hemos vivido durante muchos años y donde nuevamente trato de decir que esta cultura de la ratería, de la deshonestidad, ha estado presente en la idea de muchos mexicanos, en la idea de muchas mexicanas, pensando que es algo bueno, ¿sí? El tener un amigo o hacerles la campaña, hacerles el trabajo para que lleguen a un puesto y que con eso puedas obtener favores como por ejemplo de que te den una despensa, 500 pesos, y que con eso tengan la libertad de robar, de hacer las porquerías que han hecho, no solamente en la administración del gobierno, sino en la mentalidad de cada uno de nosotros como mexicanos. Es decir, ahorita hemos visto en varios estados gente que guachicolea, ¿verdad? Pensando que con ese favor que les están haciendo los funcionarios del gobierno por ahí que les permiten estas acciones, obtienen favores como cuando delinquen, obviamente el diputado, el presidente municipal intervienen para que estas personas salgan. Asimismo, matas a alguien y como hiciste campaña política, pues tienes la facilidad de que vas a salir de la cárcel, como mucha parte de la delincuencia realiza. Y finalmente no había entendido la gravedad. Sí, hasta ese momento, cuando mi primo, que venimos del mismo pueblo, atravesamos las situaciones muy similares de pobreza, él salió a trabajar, en las condiciones similares, que cada quien tomó rumbos diferentes, pero no había entendido la gravedad verdadera de esa mentalidad tan arraigada que tenemos sobre la cultura de robar, de delinquir y considerarlo como algo bueno, es decir, como algo que puede ser tolerado, que puede ser permitido por la sociedad. A lo cual, pues no estamos de acuerdo ya muchos ni muchas mexicanas en estos momentos. En ese sentido, hoy mucho parte del debate, de la confrontación, que los grupos como los que se han encargado de impulsar esta mentalidad tan mediocre y tan devastadora para nuestra sociedad han realizado. Y vemos por una parte, ahora vamos a hablar sobre la idea del obradorismo y la 4T. ¿Cuál es la raíz de esta parte, de esta filosofía que está manejando el presidente de la República? Y que les digo que a partir de estos comentarios que me hace un familiar, mi primo, pues te quedan a la reflexión. Si bien López Obrador empieza, efectivamente, nace en unas condiciones similares de pobreza, empieza a ascender políticamente, se da cuenta de las necesidades que tienen la población a su alrededor y desarrolla una lucha que la comienza en su natal Tabasco, la va trasladando, va ascendiendo, pero finalmente, ¿cuál es la idea que ha manejado? Efectivamente es esto, de desterrar el flagelo de la corrupción, el flagelo de la ratería, de las malas prácticas, de los antivalores que tenemos como sociedad y que se han ido arraigando por esta clase política corrupta que ha lastimado no solamente al pueblo de México, sino la mentalidad del pueblo de México. En términos generales, porque mucho se ha hablado de la historia de López Obrador, ¿a qué es a lo que quiero llegar? ¿Cómo se desarrolla esta idea de sacar adelante a tu país? Pues yo creo que algo que se ha manejado desde hace muchos años, cuando te creas una conciencia de clase. Es decir, cuando estás al nivel de las condiciones sociales que más dañan o que más son comunes en una sociedad como es México, donde es la desigualdad social, la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, la falta de empleos, la falta de oportunidades para estudiar, para salir adelante en la escala social, y te das cuenta de esa realidad, tú que vienes desde abajo y la empiezas a enfocar hacia una transformación del pensamiento, porque te das cuenta que no solamente son esas condiciones las que te están llevando a un país al desánimo, a la quiebra, ¿sí? A la desintegración,
sino que desarrolles un pensamiento de clase y digas, esto está pasando mal y vamos a transformarlo de una manera que podamos salir todos adelante. ¿Y cómo es? Erradicando precisamente esas malas prácticas que se han encargado de mantener no solamente a México como un país tercermundista, sino económicamente, sino también como un país tercermundista a nivel de pensamiento, a nivel de ideologías. Muchos no alcanzan a entender y veo ahorita esa clase política dañada, corrupta, que se ha enriquecido a costa del pueblo, cómo se lanzan en contra del presidente. Me decía mi primo en ese momento, es que tú eres obradorista. No, 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 simplemente compagino con muchas de las ideas y efectivamente después de analizar todas estas situaciones que suceden en el país, de convivir con muchas familias, nos damos cuenta que efectivamente el problema está en el tipo de pensamiento que estamos teniendo, considerando esas cosas malas como si fueran algo verdaderamente bueno o aceptable. Entonces, la cuarta transformación implica efectivamente tener una conciencia de clase. Yo me pregunto ahora, de todos esos políticos que están rodeando ahorita, ¿quién efectivamente tendría la capacidad, tendría la experiencia, pero sobre todo tendría la conciencia de clase que el presidente de la República tiene? Yo creo que nadie, porque nadie ha atravesado las circunstancias, nadie ha tenido como él no solamente una idea, sino una vida de lucha por el bienestar de sus más cercanos en su momento, de sus gremios en cierto modo, y al final de su país. Después me comentaba mi primo, este gobierno no nos ha dado nada. Y bueno, siguiendo con la plática, me dice que tiene una hija en la preparatoria. Le digo, oye, ¿tu hija ya cobró su beca que les están dando? Dice, sí, ¿qué crees? Que nos acaban de dar 2 meses. Pues, ¿qué crees? Pues que hace años, cuando yo estaba estudiando y que anduvimos buscando la oportunidad para tener una beca, no la tuvimos. Y eso que está recibiendo tu hija es por López Obrador, es por la idea que tiene la cuarta transformación de que las cosas tienen que cambiar desde abajo. Y si hay bienestar abajo, va a haber riqueza en el país. Son una de las cosas pequeñas que debemos de tomar en cuenta. Ahora, siguiendo, ¿quién va a suceder? ¿Quién va a suceder a López Obrador? Es muy preocupante que la cuarta transformación, esta idea que él tiene de transformar el país, se quede solamente en las palabras, se quede solamente en un sexenio y que no haya una persona que vaya a suceder en la presidencia de la República y que no tenga esta conciencia de clase, ¿sí? Esta conciencia de clase por servir, por hacer que México sea verdaderamente una potencia mundial, no solamente a nivel económico, sino a nivel cultural, a nivel de pensamiento de cada uno de nosotros como mexicanos. ¿Quién estará a la altura? Es preocupante a veces ver el desapego que maneja el presidente de la República al decir, por ejemplo, la creación de su partido Morena, y que sea ya después de ser el que lo creó, que deje a personas que no tengan esa idea, esa visión, pero sobre todo ese compromiso para que el partido, en este caso estoy hablando de Morena, pues tengan los mismos ideales por los cuales fue fundado y que al dejarles a otros la responsabilidad vuelva a caer en la misma porquería que PRI, PAN, PRD y bueno, los demás otros que ya no tiene caso hablar. Y también es preocupante que él diga que en cierto momento yo voy a hacer lo que tengo que hacer durante 6 años y ya después ustedes deciden. Es decir, solamente dejar esto al ahí se va. Es decir, sin preparar, sin ver quién efectivamente va a tener esa idea de seguir impulsando a nuestro país hacia hacia un mejor país. No solamente, les digo, de manera económica, sino también de manera cultural y política. En este caso, entonces, estamos hablando de las ideas de López Obrador, eso que está llevando a la cuarta transformación, y bueno, me quedan muchas interrogantes, pero esto es la idea principal. O sea, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos? Nosotros como mexicanos, ya quitarnos esta idea que en cierto momento les he mencionado. O sea, ya dejarnos de apatías, dejarnos de seguir estas prácticas que han dañado no solamente a la sociedad, sino dentro de las familias, ¿sí? Y que han hecho que México sea visto como un país corrupto.
Las prácticas deben de ser erradicadas, pero comienzan por nosotros, ¿sí? Entonces, presidente también es importante, no quisiera pensar que está dejando al país que ya logró su objetivo, ¿sí? Porque esto fue un objetivo que usted se debe haber trazado desde edades tempranas al desarrollar este tipo de pensamiento, esta idea. Ya lo consiguió y dije, bueno, ya llegué a lo máximo y me desligo del país, sino que la cuarta transformación de un sexenio no va a lograrse y no va a pasar usted a la historia si no hay continuidad en el trabajo que está realizando actualmente. ¿Sí? Al punto que voy, es decir, la cuarta transformación no va a tener un futuro, ni su nombre va a pasar a ser el mejor presidente de México, si no deja un legado que los que vienen continúen. Porque entonces nada más habría sido una llamarada de petate que en 6 años se extinguió. Las ideas de la cuarta transformación quedarían entonces sin efecto.